Buenas tardes a todos, mi nombre es Delia Costa, soy referente de la Guardia de Pediatría del Hospital Mariano Luciano de la Vega, partido de Moreno. Junto con mi compañera María vamos a hablar sobre el paciente politraumatizado pediátrico. Mi nombre es María Domínguez y yo voy a dar la definición de lo que es politrauma y el paciente politraumatizado. El politraumatismo es un daño corporal que sufre un niño a consecuencia del intercambio de energía que se produce en un incidente y que afecta a uno o varios órganos. Un paciente politraumatizado es aquel individuo que presenta 2 o más lesiones traumáticas graves y que conllevan a una repercusión respiratoria o circulatoria y que ponen en peligro la vida de este paciente. Podemos reconocer 3 tipos de politraumatismo. El politraumatismo leve es aquel que no presenta heridas ni fracturas. El traumatismo moderado es aquel con heridas y fracturas. Y el grave es el que presenta varias lesiones graves y requiere atención casi de todo el equipo de emergencia, ya que corre riesgo la vida de este paciente. Sí. El paciente politraumatizado pediátrico puede llegar a la guardia de 2 formas. La primera, que es la que debería ser siempre, es en ambulancia. ¿Cómo va a llegar ese paciente? Bueno, traído por el personal de salud, en camilla, con tabla de traslado, con collar de Filadelfia y muchas veces con acceso venoso periférico. La segunda forma es la más común y más vista en la guardia de pediatría, es cuando el paciente ingresa traído por sus propios familiares o vecinos. Es muy importante hacer hincapié en esta parte donde la gente no se da cuenta y como al ser el niño pequeño, el menor tamaño, levantan al paciente politraumatizado y lo traen a la guardia a UPA, sin saber que puede traer esto consecuencias graves. Por ejemplo, si el niño en el incidente tiene una lesión en la columna, al trasladarlo de forma inadecuada, podemos causar mucho más daño. Tres cosas son fundamentales en la atención a estos pacientes para salvarle la vida, ¿no? La primera es la diligencia de atención en el lugar del hecho. Esta puede ser asistida por personas civiles o no, quienes se encuentran en ese lugar y en ese momento. La segunda es la velocidad del traslado a un centro hospitalario de este paciente. Y la tercera es en la forma en que el equipo de emergencia reciba y trabaje en forma coordinada para salvarle la vida a este paciente. Este equipo contará con enfermeros, camilleros, pediatras, neurólogos, cirujanos, traumatólogos. Todos en conjunto van a trabajar paulatinamente y adecuadamente para tratar a este paciente politraumatizado grave. La diferencia entre el paciente pediátrico y adulto es de acuerdo
ya que el pediátrico, su menor tamaño, tiene menor masa muscular, menos cantidad de tejido adiposo, mayor elasticidad, el impacto es mayor, y esto facilita daños multiorgánicos con mayor frecuencia. Es por eso que el paciente pediátrico con politraumatismo lo vamos a tener que observar una cirugía a veces. Una vez que el paciente ingresa a la guardia, por más que sea un niño pequeño, vamos a explicarle todo el procedimiento que se le va a realizar y dónde se encuentra en ese momento. Hay que explicarle que está en un hospital, que somos el personal de salud y que estamos para ayudarlo. Otra de las cosas fundamentales es contener al paciente, que está asustado, ya que es un niño pequeño, no entiende mucho lo que le está pasando, como también hacia los familiares. Es muy importante la contención de los familiares, como también la charla que uno puede tener, donde puede recabar mucha información de cómo fue el incidente. Esto nos va a servir para saber la gravedad del accidente de tránsito, de la caída de altura, de aplastamiento por un ropero, por ejemplo. Todas estas cosas nos ayudan a saber cuán grave fue el accidente que tuvo ese niño que llegó a la guardia. Una vez que el paciente ingresa a la guardia, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar sobre una tabla y entre dos personas, puede ser médico o enfermero, se coloca el collar de Filadelfia. Otro enfermero, porque es muy importante el trabajo en equipo, va a colocar el acceso venoso, mientras que otro enfermero puede ir conectando el paciente al monitor. Me olvidaba, El niño me olvidaba puede ingresar de la exploración y que el niño debe desvestirse de forma completa para poder hacer una mejor exploración y evaluación. Este niño puede ingresar con múltiples lesiones, las cuales no debemos ni minimizar ninguna. Las curaciones, los vendajes comprensivos y las fracturas expuestas quedan siempre a cargo del personal de enfermería, como la asistencia de las diferentes especialidades que intervienen en la guardia, como por ejemplo traumatología, cirugía, neurología. El control de signos vitales es muy importante y es una tarea fundamental en la enfermería. Bueno, no solamente nos vamos a guiar por lo que marca el monitor. Es muy importante que la observación de enfermería de forma constante, ¿sí? Vamos a tomar la temperatura de forma regular de ese paciente. Vamos a ver su saturación, su mecánica respiratoria, su abdomen, vamos a palparlo. Con el correr de las horas, si bien el paciente politraumatizado hay que elevarle la temperatura generalmente, con el correr del tiempo hay que volver a destapar y descubrir y mirar su abdomen y su tórax, si hubo algún cambio en la coloración, en la simetría, si el abdomen está tenso, etc. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el ABC en el politraumatismo. ¿Qué es el ABC? Es la evaluación inmediata. Vamos a comenzar por el A, que es la vía aérea. Bueno, debo asegurarme que la vía aérea de ese paciente se encuentre permeable. ¿Qué pasa si la vía aérea no está permeable? Bueno, está obstruida con algún objeto extraño, debemos desobstruirla, si se puede. Si no se puede, porque el objeto está muy hacia abajo, ese paciente va a terminar siendo entubado. Si el objeto se puede ver y se puede retirar, mucho mejor. Si hay vómito o sangre, podemos aspirar, pero la vía aérea debe estar permeable. La B, que sería la oxigenación y ventilación, no solamente vamos a mirar la saturación de ese paciente, sino también vamos a observar la mecánica respiratoria que éste tiene.
Vamos a ver ese tórax, cómo se expande, si está simétrico, si no, la coloración de la piel. La C sería la valoración de la circulación. Evaluaremos situaciones hemodinámicas, color de la piel, sudoración, pulso. Se canalizarán 2 vías periféricas de grueso calibre para el aporte de líquidos y analgésicos. Se tomarán muestras de sangre para controlar hematocritos, ya que este paciente podría tener un sangrado interno y de esta forma podríamos reconocer. La D sería la evaluación neurológica. En caso de que este paciente llegue inconsciente, evaluaremos las pupilas en tamaño y reactividad. Y la E sería una inspección de otras lesiones, como por ejemplo miembros inferiores, miembros superiores, cutáneas, etc. Vamos a hablar un poquito qué es la tríada de la muerte. La tríada de la muerte son 3 cosas fundamentales que debemos prestar atención y que pueden llevar a un desenlace fatal. La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Son factores que están interrelacionados entre sí. Con la aparición de uno de los factores puede traer la aparición de los otros y puede llevar a un desenlace fatal, o sea, la muerte del paciente. ¿Cómo controlamos la hipotermia? Bueno, tomándole la temperatura, la coagulopatía y la acidosis metabólica a través de la extracción de sangre que realizamos. Generalmente se realiza la primera extracción de sangre al inicio, cuando el paciente ingresa a la guardia, y luego de 6 horas, según si el paciente está compensado, luego de 6 horas se repite el laboratorio. Bueno, vamos a hablar un poco de la observación. ¿Cómo va a ser nuestra observación cefalocaudal? Podemos encontrar en el paciente múltiples heridas, ¿sí? Fracturas, escoriaciones, laceraciones, un escal, luxaciones, etc. ¿Qué podemos encontrar en la cabeza? Fractura de cráneo, fractura de órbita, pérdida de piezas dentarias, otorragia, epistasis, etc. En el cuello podemos encontrar también laceraciones, escoriaciones, ingurgitación yugular. En el tórax también podemos encontrar, como dijimos antes, hematomas, fracturas costales. Podemos llegar a tener, por ejemplo, un elemento que se introdujo en el accidente, un elemento, un cuerpo extraño dentro del tórax. ¿Qué hacemos en ese momento? Como personal de la guardia, lo que debemos hacer, nunca retirar un cuerpo extraño que se introdujo en el organismo por un accidente. Lo que hay que hacer es vendar y con apoyo para que no siga teniendo movimiento y siga rompiendo tejidos. Eso después se retirará en quirófano. Las complicaciones es, por ejemplo, el hemotórax, es la presencia de sangre en la cavidad pleural, como también el neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural. Bueno, en el abdomen vamos a observar si el paciente tiene dolor, abdomen en tabla, fractura de pelvis, hematomas, laceraciones, luxaciones, dolor, palidez, ausencia de pulso y fracturas expuestas. No debe utilizar esa fractura para que con el movimiento no se produzcan más daños. Al igual que debemos cubrir todas las fracturas expuestas con gasas estériles para evitar contaminar la herida. Este paciente que se encuentra en el shock va a estar, se va a encontrar monitorizado con accesos venosos, sonda nasogástrica abiertas para decomprimir tiene fractura de pelvis, con collar de
Filadelfia en tabla y con sedimento urinario para descartar hematurias, donde podemos realizar un lastre en la orina también. Si el paciente lo requiere, deberá ser entubado o será trasladado a una terapia. Por último, quería acotar que la analgesia en el paciente politraumatizado es muy importante. Manejamos, por ejemplo, en la guardia manejamos dipirona, neuguaína, diclofenac. Bueno, y es muy, muy importante la analgesia, porque el paciente se puede chocar de dolor. Otra de las cosas, volver a reiterar que los elementos, los cuerpos extraños no se deben retirar, y hacer mucho hincapié en que enfermería cumple un rol muy importante en un equipo multidisciplinario. La tarea de enfermería es un rol muy importante en la parte de emergencia, donde trabajar de forma coordinada con el equipo interdisciplinario es muy lindo. Y si bien hay tareas donde las realiza el médico, hay tareas fundamentales que la enfermera no debe dejar de hacer, en la observación principalmente, las curaciones, que el paciente esté no solamente estable, sino también confortable, contenido, más que nada este paciente que es un paciente pediátrico. Y sobre todo mantener la comunicación con la familia, donde nos puede ayudar a comprender la realidad de este paciente, lo que está pasando, y la familia creo que se va a sentir mucho más contenida cuando hay una buena comunicación entre el personal de salud y ellos. Por último, quería no dejar de nombrar que la hoja de enfermería es muy importante realizarla de forma correcta, más que nada en estos pacientes donde el seguimiento es muy importante. La hoja de enfermería es un documento donde nosotros volcamos todos los signos y síntomas del paciente para que nuestros propios compañeros, al tomar la guardia, puedan tener una idea y recibir ese paciente con todos sus datos. Es muy, muy importante absolutamente registrar todo, porque como bien se dice, lo que no está escrito no está hecho. Bueno, yo quiero agregar que en este tipo de pacientes politraumatizados, ya sea pediátricos o adultos, el tiempo es importantísimo en el manejo de este paciente politraumatizado, ya que de él dependerá la valoración, la atención y el cuidado de este paciente. Nosotros como enfermeras estamos, la verdad, ponemos todo día a día para poder ayudar y sacar adelante a estos pacientes críticos. Bueno, yo desde mi lugar los saludo y bueno, estoy muy, muy, muy contenta de haber hecho esta clase. Bueno, eso. Muchas gracias y un saludo.